Sí, doctor, es que yo creo que el doctor Vélez está teniendo también un poquito de problemas para conectarse, pero no demora en conectarse. Bueno, no sé si quieren que empecemos de una vez o cómo lo tienen organizado. Pues la verdad no conozco cómo es la dinámica de sus reuniones. Buenas noches, doctor. Sí, sí, señor, pues podemos ir empezando. Igual me presento, mi nombre es Federico Giraldo, yo soy vicepresidente académico del grupo de interés de cirugía general y pues hoy tenemos la charla de pólipos y cáncer de colon a cargo de María Angélica Fernández y Lina Marcela Fatiño. Entonces ya podemos ir empezando. Doctor, pues al final, pues si quiere nos da sus comentarios, nos retroalimenta pues lo que usted considere importante y ya resolvemos las dudas que se vayan presentando a lo largo de la sesión. Perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Listo, entonces creo que podemos ir presentando. Entonces, mi nombre es Lina Marcela Patiño y el de mi compañera María Angélica Fernández. Nosotras a continuación les vamos a exponer pólipos y cáncer de colon. En la tabla de contenido, pues vamos a tener como las principales categorías de cada patología, tanto de pólipos de colon como cáncer de colon. Y ahora sí iniciamos. Bueno, para dar inicio con esta charla tenemos que definir qué son los pólipos del colon. Estos como tal son sobrecrecimientos anormales que sobresalen hacia la luz del intestino, es decir, son protuberancias que sobresalen de la mucosa colónica. Pueden estar constituidos por diversos tipos de tejido y pueden ser de origen mucoso o submucoso. También pueden diferir según su naturaleza, por ejemplo, neoplásica, reactivo de tipo inflamatorio o congénito. Y también se puede diferenciar según sus características histológicas o sus características macroscópicas. Por ejemplo, tenemos los pólipos pedunculados, que son aquellos que están adheridos a la mucosa por un tallo, o pueden ser sésiles, que tienen una base ancha, es decir, que no tienen tallo. En cuanto a la epidemiología, tenemos una edad de presentación que se encuentra alrededor del 30% de los individuos que son mayores de 50 años. También la incidencia, como vemos en la gráfica, va a aumentar con la edad. Y si bien pues estas son patologías que son más frecuentes en personas mayores de 50 años, también se pueden encontrar en pacientes jóvenes que tienen síndromes de poliposis hereditarios, como vamos a ver más adelante en la presentación. Es más frecuente en el sexo masculino que femenino y en población negra. En cuanto a la frecuencia, alrededor del 70% de los pólipos son adenomatosos, el 20% son pólipos hiperplásicos y el otro 10% son otros tipos de pólipos, como los adenomas cerrados tradicionales, cerrados sésiles y los mucosos mixtos. También pues se debe tener en cuenta la ubicación. Por ejemplo, los pólipos ocurren con mayor frecuencia en el colon izquierdo y están dispersos por todo el resto del colon transverso y derecho. Sin embargo, pues esto puede variar también con la edad, ya que a medida de que las personas envejecen, hay un cambio de esta incidencia de pólipos hacia el lado derecho del colon. Bueno, traemos esta tabla para extrapolar pues toda esta información a Colombia. Utilizamos un artículo sobre la prevalencia y las características de pólipos del colon en población colombiana y encontramos datos similares en cuanto a la edad, que se relaciona pues con una mayor prevalencia y su asociación con otras patologías.
Bueno, como factores involucrados tenemos principalmente tres grandes grupos. El primero serían los factores dietéticos, que se asocian con una mayor prevalencia de cáncer colorectal. En general, las dietas bajas en fibra y ácido fólico, la dieta alta en grasas saturadas y proteína animal, especialmente el consumo elevado de carnes rojas y procesados y el consumo excesivo de alcohol. También tenemos factores hereditarios, por ejemplo, los síndromes de poliposis hereditaria que se dividen en adenomatosas y armatomatosas. Estos en general están con un mayor riesgo de cáncer de colon. Pueden ocurrir en varias partes del tracto gastrointestinal y también pueden cursar con otras manifestaciones extraintestinales. Y pues finalmente tenemos otros factores de riesgo que ya hemos hablado, pues la edad avanzada, también antecedentes personales y familiares de pólipos o cáncer colorectal, el estilo de vida sedentario, la obesidad y el tabaquismo. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar con los adenomas. Lo primero que debemos decir es que para que los adenomas van a ser básicamente pólipos que van a ser compuestos por epitelio displásico. Esa va a ser su característica principal. Entonces, hasta hace más o menos unas décadas se consideraba que solo existía como un solo tipo de adenoma, que es el que hoy recibe el nombre convencional, pero recientemente fue añadido ahora los pólipos cerrados, que más adelante explicaremos, y ambos van a ser tipos premalignos, pero van a diferir en un aspecto histológico, características clínicas, moleculares, que ya más adelante hablaremos. Entonces, como tal, los adenomas convencionales van a ser o tubular, velloso y túbulo velloso, o pueden ser adenomas planos. Entonces, el adenoma tubular velloso y túbulo velloso va a ser el tipo de adenoma más frecuente. Este lo que va a hacer es que nace a partir de esa proliferación de células epiteliales displásicas de la mucosa. Y esto va a ser a partir de la mutación del gen APC y la beta-catenina, que más adelante lo explicaré cómo funciona esto en la carcinogénesis. Pero como tal, pues la mayoría van a ser asintomáticos y van a ser descubiertos incidentalmente. Endoscópicamente los podemos ver sésiles o pediculados, como ya nos explicaba Alejandra, y van a ser principalmente localizados en el recto sigmoides. Su riesgo de malignización como tal va a ser va a depender de unos factores, que va a ser del tamaño, del grado de displasia que presente y el tipo de arquitectura que estemos evidenciando. Entonces, cuando nos referimos a displasia de alto grado es porque tienen un total espesor y van a ser el de severa y adenocarcinoma in situ y tienen un riesgo de malignización del 27%. Y los de bajo grado es un tercio del espesor de este. Entonces va a ser el de leve y moderada, que solo tienen más o menos como un 5% de riesgo de malignización en 15 años. Y asimismo, pues la arquitectura vellosa va a ser la que más presente pues este riesgo de malignización y se considera que en promedio toma alrededor más o menos de 10 años para que un pólipo adenomatoso menor a 1 centímetro se transforme en un cáncer colorectal invasivo. Entonces aquí lo que estamos viendo pues es cómo se evidencian esos adenomas tubulares que tienen esas criptas displásicas. Y en la otra imagen, pues vamos a ver más o menos cómo se ven esos grados de displasia. Y asimismo lo que nos indican es el seguimiento que tenemos que hacer en estos pacientes, por la cantidad de adenomas, por el grado de displasia y qué manejo se le debe dar y cada cuánto se le debe hacer seguimiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1 o 2 adenomas tubulares con displasia de bajo grado, se debe hacer una colonoscopia de 5 a 10 años de la polipectomía inicial. Y asimismo, si mayor cantidad de números de adenomas tengo y mayor grado de displasia, pues un mayor seguimiento más riguroso voy a tener que hacer. Y por otra parte, el adenoma plano, los adenomas planos realmente por definición no son pólipos, es una lesión plana mínimamente elevada o deprimida, histológicamente pues va a presentar displasia como cualquier pólipo convencional, puede progresar a un pólipo adenomatoso o directamente a un carcinoma sin lesión polipoide por medio. Esto lo vamos a conocer como un carcinoma de Novo. Y esto es más frecuente cuando son mayores a 5 milímetros. Y pues se realiza el mismo diagnóstico histológico a los convencionales y demás. Entonces tenemos los adenomas cerrados. Estos como tal son un grupo heterogéneo de pólipos que tienen un potencial maligno variable.
Se distinguen por su apariencia de dientes de sierra de las criptas epiteliales o pues una apariencia estrellada de estas criptas colónicas. Hay tres categorías donde encontramos los pólipos hiperplásicos, los adenomas cerrados sésil y adenomas cerrados tradicionales. Acá traemos esta tabla donde se resalta su aspecto endoscópico, su lugar y su forma. Sin embargo, pues vamos a profundizar en cada una de estas. Entonces, tenemos los pólipos hiperplásicos, que son el tipo más común de pólipo no neoplásico, que tiene pues un potencial bajo de malignidad. Es bastante común en el colon distal, como en el recto sigmoides. Suelen ser pequeños, menores de 5 milímetros, y tienen una apariencia endoscópica de pequeños nódulos pálidos o lesiones polipoides. También, pues, histológicamente se van a caracterizar por una hiperplasia de los componentes celulares normales, pero pues estos tienen el patrón de dientes de sierra. Y pues algo característico es que no van a mostrar displasia. El manejo pues va a variar dependiendo de su tamaño, ya que pues los pólipos hiperplásicos pequeños generalmente se someten a biopsia o se extirpan en proceso de endoscopia con forceps de biopsia. Y por otro lado, las lesiones grandes, en particular pues cuando se localizan en el colon derecho, deben extirparse en su totalidad. Y pues acá traemos una imagen a la endoscopia y una imagen histológica. Tenemos los adenomas cerrados tradicionales, que pueden ser pedunculados o sésiles. Son más frecuentes en el colon rectosigmoideo y en endoscopia tienen un aspecto lobular. Se caracterizan también por una displasia citológica difusa, pero que a menudo es leve. También tenemos los adenomas cerrados sésiles. Estos pólipos tienen una superficie lisa, a veces como una apariencia que lo describen como de nube, pero pues pueden ser planos o sésiles. Están frecuentemente pues cubiertos de moco. En la endoscopia se ve como una capa mucosa que oculta los vasos mucosos y son más frecuentes en el colon proximal. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues se recomienda eliminar todos los adenomas cerrados una vez que se detecten. Si bien pues es posible que sea difícil distinguirlos, sin embargo, estos tienen un riesgo significativo de progresar a un carcinoma invasivo. Entonces, los adenomas diminutos pueden eliminarse con pinzas de biopsia y los pólipos más grandes deben eliminarse mediante polipectomía con asa. Acá traemos también una imagen de un adenoma cerrado sésil. Se ve como una capa mucosa que también oculta los vasos submucosos, y traemos también esta tabla con los criterios histológicos. Tenemos los pólipos no adenomatosos, entre ellos pues tenemos los pólipos armatomatosos, que están formados por elementos de tejido que normalmente se encuentran en ese sitio, pero crecen como una masa desorganizada. Pueden aparecer de forma esporádica o como componentes de síndromes determinados o adquiridos, y también pueden ocurrir en todo el tracto gastrointestinal. Tenemos varios síndromes asociados y muchos de estos son producidos por mutaciones en la línea germinal de genes supresores de tumores o de protooncogenes. Entre ellos tenemos el
síndrome de poliposis juvenil, síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de Cowden y síndrome de Courtin-Cannon. Listo, entonces uno de los subtipos, como ya nos hablaba Alejandra, son los pólipos juveniles. Algo que me gustaría resaltar es que si generalmente los pólipos amartomatosos no se consideran, o sea, se consideran benignos, muchos de estos también pueden ser producidos por mutaciones en la línea germinal en genes supresores tumorales o genes. ¿Esto qué es lo que nos va a generar? Pues una mayor asociación o un mayor riesgo de cáncer, por ejemplo, en el contexto del síndrome de poliposis juvenil, que yo lo entonces, primero, con pólipos juveniles, pues estos van a ser amartomas congénitos. Algunos autores también pueden proponer que es de un origen inflamatorio y van a ser del epitelio y de la lámina propia. Entonces, estos se van a presentar principalmente en población pediátrica y excepcionalmente en adultos. Y su principal manifestación va a ser la rectorragia. Entonces va a ser endoscópicamente un pólipo pediculado, solitario, rojizo, principalmente localizado en rectos sigmoides y como lo vamos a ver, pues tiene criptas desordenadas y dilatadas, quísticas, un estroma infiltrado inflamatorio, la hemorragia y la angiogénesis. Pero entonces, ¿qué pasa con el síndrome de poliposis juvenil? Este es un síndrome autosómico dominante. Para este puede ser necesaria la colectomía para limitar la hemorragia crónica que está asociada a la úlcera de pólipos y estos sí pueden sufrir una transformación maligna en un 30 y un 50% de los pacientes con poliposis juvenil pueden padecer un adenocarcinoma de colon a los 45 años. Entonces, para diagnosticarlo vamos a necesitar más de 5 pólipos juveniles en región colorectal o cualquier número de pólipos juveniles si tiene historia familiar de poliposis juvenil o pólipos juveniles a lo largo del tracto gastrointestinal. Entonces aquí tenemos ya, son los pólipos reactivos. Sus tipos van a ser el inflamatorio y el asociado al prolapso de la mucosa. Y los pólipos reactivos van a ser el resultado, como le dice su nombre, de una marcada respuesta inflamatoria en el estroma y esto va a estar asociado a la remodelación en la arquitectura de la mucosa colónica. Entonces, hablando de los pólipos inflamatorios, pues también se conocen como el pseudopólipo inflamatorio, se presenta principalmente en la colitis crónica de larga duración, como por ejemplo la colitis ulcerativa, la colitis infecciosa, diverticulosis, y pues son principalmente localizados en el recto sigmoides. Los pacientes van a presentar una trea clínica que es de rectorragia, secreción de moco y una lesión inflamatoria de la pared rectal anterior. Entonces, esto lo que o sea, su causa subyacente puede estar dada por una alteración de la relajación del esfínter anorrectal y esto lo que va a generar es un ángulo agudo en el repliegue rectal anterior. Eso lo que va a generar es una abrasión recurrente y una úlcera de la mucosa rectal. Y pues un pólipo inflamatorio puede formarse en última instancia como consecuencia de ciclos crónicos de lesión y curación, como lo podemos ver en la enfermedad inflamatoria intestinal. Por último, pues el atrapamiento de este pólipo en el flujo fecal es lo que lleva al prolapso de la mucosa. Eso nos lleva a hablar entonces de los pólipos asociados al prolapso de la mucosa, que realmente bajo este nombre pues se van a agrupar varios pólipos reactivos que comparten una característica en común, que es el prolapso de la mucosa. Entonces, este prolapso es dado por la tracción, la distorsión por peristalsis traumática, que esto nos va a generar una torsión vascular, isquemia y reparación local. Entonces, de los subtipos que podemos encontrar, por ejemplo, está el pólipo cloacogénico, que está dado principalmente en el síndrome de úlcera rectal solitaria, el pólipo CAP inflamatorio, que este va a estar dado principalmente por enfermedad inflamatoria intestinal o en algunos casos también por síndrome de úlcera rectal solitaria, el pólipo mioglandular, que está principalmente dado en sigmoides, y pues algunos autores lo consideran más como una amartoma, también se puede encontrar con el nombre de pólipo de Nakamura, y los pólipos, por último, asociados a la enfermedad diverticular, que pues claramente van a estar localizados en el colon izquierdo, van a ser múltiples, y pues ocasionalmente en la enfermedad diverticular puede observarse ese fenómeno de ese divertículo invertido, va a estar dado pues por el prolapso de este hacia la luz intestinal. Tenemos los pólipos de Peutz-Jeghers, que como tal es una lesión armatomatosa del epitelio glandular y que se encuentra apoyado sobre células del músculo liso ramificadas y es continuo a la muscular de la mucosa. Como característica tenemos que la lámina propia es normal,
y la estructura característica de la lesión deriva de un tejido muscular liso anormal. Esto se ve como ramificaciones y finalmente se muestra un patrón arborescente. Em, También hay que tener en cuenta que si tenemos múltiples de estos pólipos con manifestaciones extraintestinales, como por ejemplo manchas periorales, se debe considerar el síndrome de Peutz-Jeghers, que es un síndrome autosómico dominante, poco común, que se presenta en una edad promedio de 11 años, con múltiples pólipos armatomatosos, digestivos e hiperpigmentación mucocutánea. Estos pólipos suelen ser benignos, pero pueden crecer progresivamente y producir síntomas o sufrir una transformación maligna. Su diagnóstico se va a realizar mediante endoscopia e histología y si se sospecha de este síndrome también se pueden realizar pruebas genéticas. La vigilancia se va a realizar con colonoscopia, esófago gastroduodenoscopia y videocápsulas endoscópicas. Y finalmente el tratamiento va a ser con polipectomía de colon. Ahora tenemos los pólipos neoplásicos. Como tal, tenemos varios tipos, como lo son los adenocarcinomas, los tumores neuroendocrinos, tumores estromales, linfomas y cánceres metastásicos de sitios alejados. Los pólipos neoplásicos más frecuentes son los adenomas de colon, que son precursores de la mayoría de adenocarcinomas colorectales. Los adenomas colorectales también se van a caracterizar por la presencia de displasia epitelial. Como características tenemos que la mayoría de adenomas miden menos de 1 centímetro en la endoscopia y su clasificación se puede realizar según su apariencia macroscópica. Por ejemplo, tenemos los pólipos sésiles, el cual la base y la parte superior de la lesión tienen un mismo diámetro. Tenemos los pedunculados, que su base es estrecha, los planos, que su altura es inferior a la mitad del diámetro de la lesión, y los deprimidos, que el grosor de la mucosa de la lesión suele ser menor al de la mucosa adyacente. Aquí traemos las clasificaciones de París de las lesiones neoplásicas superficiales del tubo digestivo y pues estas se pueden utilizar para clasificar los adenomas en lesiones polipoides y no polipoides. Por ejemplo, tenemos el protruido, el protuberante sésil, lesiones ligeramente elevadas, plano, ligeramente deprimido y excavado. Algo también característico en la endoscopia, que es sugestivo de cáncer invasivo, puede ser la frialdad, la induración y la ulceración. En cuanto al tratamiento de estos pólipos neoplásicos, tenemos la polipectomía, ya que los adenomas pues deben extirparse por completo. Los adenomas pequeños, que son los que son menores a 2 milímetros, pueden extirpar por completo con pinzas de biopsia. Y los adenomas más grandes requieren resección con asa. Esto puede ser con o sin electrocauterio o técnicas de resección endoscópica avanzada. También pues se mencionaba que la asa fría tiene ciertas ventajas para evitar lesiones en el espesor de la pared intestinal. Y en los casos en que no es posible realizar una resección endoscópica, se requiere una resección quirúrgica.
Entonces, pues tenemos que el tratamiento es variable y el abordaje pues va a depender de las características, la ubicación del pólipo y también la preferencia del endoscopista. Entonces tenemos los síndromes de poliposis hereditaria, donde tenemos la adenomatosa y la armatomatosa. Entonces, uno de los más característicos de la adenomatosa serán las PAF, los poliposis adenomatosa familiar clásica, pues que se caracteriza por un desarrollo progresivo de múltiples pólipos adenomatosos en el intestino grueso, que al principio pues comienzan con un pequeño número de pólipos y que van aumentando progresivamente hasta tapizar eh, el colon pues por estos adenomas. La mayoría suelen ser pólipos pequeños, menores a 1 centímetro, y pues la cirugía va a ser la opción terapéutica definitiva para la poliposis colónica en la PAF. El abordaje óptimo es realizar protocolectomía total con una ileostomía convencional o como protocolectomía restauradora con reservorio y anastomosis iliona. Y pues acá traemos también una tabla de los síndromes de poliposis armatomatosa, que varias pues de estas ya la hemos abordado durante la charla. Entonces ahora seguimos con el síndrome de poliposis no hereditaria. Un segundo, por favor. Ya, qué pena. El síndrome de poliposis no hereditaria, entonces vamos a empezar con el síndrome de Conroy-Canada. Este se va a caracterizar por poliposis gastrointestinales difusas, cambios distróficos en las uñas de los dedos, como lo estamos viendo en la imagen, alopecia, hiperpigmentación cutánea, diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal y complicaciones de desnutrición. Entonces, realmente esta es una enfermedad que progresa muy rápidamente, comprende una diarrea crónica, como ya la he mencionado, y una enteropatía. Y estos pólipos son amartomas similares a los pólipos juveniles, pero claramente van a tener unas diferencias histológicas, entre otras. Y se estima que el riesgo de cáncer de colon es más o menos del 9% y el riesgo de adenomas o de cambios adenomatosos es del 40%. Por otra parte, la poliposis linfomatosa, que es otro de los subtipos, se refiere es a un grupo heterogéneo de linfomas no hodgkinianos caracterizados por múltiples pólipos pequeños en uno o más segmentos del tracto gastrointestinal, mientras que la presencia de pólipos linfoides de naturaleza reactiva benigna se van a denominar hiperplasia linfoide nodular, que ya los voy a explicar. Entonces, volviendo a la poliposis linfomatosa, esta se va a presentar en varones de 60 años, más o menos en promedio. Esta va a incluir el linfoma de manto, el linfoma marginal de Malt y el linfoma folicular. Y las características clínicas y morfológicas de estas tres entidades van a ser realmente parecidas, pero cambia bastante su pronóstico dependiendo del diagnóstico. Entonces va a ser bastante malo en el linfoma del manto, regular en el linfoma folicular y bueno en el linfoma de Malt. Y el diagnóstico final pues se va a basar en la inmunohistoquímica. La identificación también pues del daño linfoepitelial, que es útil en el diagnóstico del linfoma de Malt, y listo. Y por último, la hiperplasia linfática nodular. Este va a ser un trastorno del linfoproliferativo que va a ser bastante infrecuente y además de esto, a diferencia de la poliposis, no se va a relacionar con una enfermedad específica. También pues, se puede ver en niños sanos y también en algunos síndromes de inmunodeficiencia. Describían que principalmente en la deficiencia de la inmunoglobulina A, y estos pólipos son más frecuentes en el intestino delgado y miden aproximadamente de 3 a 6 milímetros, generalmente no producen síntomas y demás. Entonces, las características en general que podemos ver con estos pólipos colónicos van a ser que pues la mayoría de pacientes no van a tener como tal síntomas atribuibles al tubo digestivo o realmente van a presentar síntomas intestinales inespecíficos, aunque algunos, por ejemplo, pueden presentar hemorragia rectal oculta o no manifiesta, pero pues al contrario de los carcinomas de colon, pues estos van a presentar una erosión superficial, van a ser menos rígidos, mantienen la integridad del epitelio y pueden sagrar en el estroma del pólipo.
Esto es lo que nos puede explicar por qué esa hemorragia de los pólipos es intermitente y por lo general no causa sangre oculta en las heces o genera anemia. Y los pólipos grandes en el colon distal pueden causar ya así estreñimiento, disminución del calibre de las heces y pueden estar asociados a calambre en mi abdomen inferior por invaginación intestinal. Entonces, las pruebas diagnósticas, pues generalmente los pólipos colorectales son clínicamente silentes. Típicamente, pues se van a detectar en personas asintomáticas a las que se les realizó cribado de una neoplasia colorectal o de manera causal durante investigación de síntomas no específicos. Les voy a hablar como de las pruebas que se han utilizado, de cuáles no son recomendadas, cuál es el gol estándar. Pues vamos a empezar con la prueba de sangre oculta en heces, que realmente no es recomendado, es difícil determinar la frecuencia real de hemorragias en los adenomas. Y un adenoma significativo, ¿qué me refiero con esto? Un adenoma significativo va a ser mayor a 1 centímetro o que sea carcinoma in situ. Y este va a ser la causa en menos del 10% de las personas que refieren una hemorragia rectal franca. En general, pues los pólipos menores a 1 centímetro no sangran. Entonces, las estimaciones del valor predictivo de esta prueba también se complican, por ejemplo, porque los adenomas detectados después de un resultado positivo de la prueba puedan ser coincidentes y que el resultado de esta prueba no sea directamente atribuible al sangrado del adenoma. Y cuando las personas asintomáticas mayores de 40 años se someten a este examen a base de guayaco, pues alrededor del 1 al 3%, por ejemplo, van a tener un resultado positivo. Y si después se les hace la colonoscopia, menos de la mitad de estas personas realmente iban a tener una neoplasia colorectal. Por otra parte, las pruebas inmunoquímicas fecales pues van a utilizar la detección de hemoglobina humana basada en anticuerpo en las heces y esto pues sí les genera una mayor especificidad a comparación de la prueba anterior, pero pues realmente detecta más cánceres que adenomas, porque los cánceres, como ya lo decía, sí tienen más probabilidad de sangrar. Y en la actualidad, pues es la PIF, es un avance realmente contra la prueba de sangre oculta en heces, pero sigue siendo inadecuada para la detección de adenomas, que es lo que estamos buscando en este caso. Por otra parte, tenemos el enedema de Barrio, que es una radiografía del tracto gastrointestinal. La detección de pólipos mediante esta prueba va a ser dependiente y pues generalmente tiene bastante errores al realizar esta prueba, por ejemplo, la limpieza inadecuada de colon, esto nos va a generar unos falsos positivos del 5 al 10%, entonces realmente no está indicada para el diagnóstico de esto. La sigmoidoscopia, durante varias décadas, esta sí se usó como el pilar del cribado endoscópico del cáncer colorectal y de la detección de pólipos, pero pues cada vez se aumentó el uso de la colonoscopia para garantizar esa visualización completa en todo el colon, que pues esto fue lo que nos generó una reducción marcada de la sigmoidoscopia para esto. Y tenemos a la colonoscopia, que es el gold estándar, se prefiere porque pues permite, como ya lo decía, el examen de todo el colon, es superior al resto de los exámenes y a pesar de ser considerada el gold estándar, tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que requiera sedación, que no pueda llegar hasta el ciego hasta en un 10% de los casos y es más costosa pues que otras pruebas. Por último, tenemos la colonografía por TAC, que también es denominada colonoscopia virtual. Esta lo que va a hacer es un estudio del colon mediante un ataque helicoidal y pues se obtiene imágenes tridimensionales del colon y recto. Generalmente los pacientes se someten como una preparación intestinal estándar, se distiende el colon con dióxido de carbono mientras se obtienen pues estas imágenes, pero entonces en un estudio se evidenció como el versus entre la colonoscopia y la colonografía y decía que pues la colonografía tiene una baja sensibilidad para los pólipos menores a 5 milímetros y que por eso no se determina como el gol estándar. En cuanto al tratamiento, tenemos diferentes técnicas de eliminación de los pólipos. Vamos a tener como dos objetivos principales. El primero sería la eliminación completa del tejido neoplásico y el segundo sería proporcionar una muestra de tejido para que sea evaluada histológicamente. Entonces tenemos la polipectomía, que se realiza una resección con asa de un pólipo pedunculado o un pólipo sésil pequeño hasta 10 milímetros. Por lo general no se realiza inyecciones en la submucosa antes de la resección.
También tenemos la resección endoscópica de la mucosa, que se caracteriza por una resección con asa de un pólipo sésil más grande, en la que el plano de resección está a la submucosa. Esto va a permitir una resección completa también de la capa mucosa. Esta puede ser en bloque, pero por lo general se requiere una resección por partes de pólipos más grandes, si son mayores a 20 milímetros. La técnica puede ser convencional o subacuática, y aquí lo que varía es la inyección en la submucosa. También tenemos la disección submucosa endoscópica. Esta pues se refiere al uso de un cuchillo de disección especializado para permitir la resección en bloque de un pólipo más grande. Tenemos entonces la polipectomía endoscópica. Entonces, como les venía diciendo, es la resección con asa de un pólipo pequeño. em, Se pueden extirpar cortando el tallo del pólipo, pues con un asa, generalmente con electrocauterio. Se deben tener pues también ciertas precauciones como evitar atrapar algún pliegue colónico. Por lo tanto, pues la resección solamente debe realizarse si la parte atrapada se visualiza claramente. También tener en cuenta que se pueden producir perforaciones tardías por la propagación de las lesiones térmicas hacia capas más profundas de la pared intestinal, y que la asa debe cerrarse herméticamente antes de eh, aplicar la coagulación. Entonces también va a variar si son pólipos pedunculados grandes, pólipos sésiles y pólipos mayores de 10 milímetros. Tenemos la resección endoscópica de la mucosa, que esta también pues se realiza resección con asa de un pólipo pues que es más grande, eh, y pues su técnica varía en si es convencional o de la subacuática. Entonces, como tal, tenemos que determinar los márgenes del pólipo, pues antes de resecarlo, esto a través de endoscopios de alta resolución o por cromoendoscopia. Em, Luego de delimitar, pues se puede realizar una inyección en la submucosa. Esto a través, pues, puede ser de solución salina u otra alternativa. Y finalmente realizar la resección. Entonces tenemos la convencional con una inyección en la mucosa, en la submucosa, seguida pues de la extracción del pólipo con asa. Y también tenemos la subacuática, que está como un efecto flotante de la inmersión del agua sobre la mucosa y la submucosa, y esto va a resultar en la separación de la muscularis propia. Y finalmente tenemos la disección de la submucosa endoscópica. Esta pues con el uso de un cuchillo de disección especializado para permitir la resección del bloque de un pólipo más grande. Esta es una alternativa de la resección endoscópica de la mucosa, y como tal pues proporciona varias ventajas. Por lo general, pues permite la extirpación de pólipos sésiles grandes en bloque. Y pues esta técnica va a requerir como un entrenamiento eh, especializado, sobre todo cuando es en lesiones del colon. Y pues lo mismo, la delimitación de las márgenes del pólipo, inyección en la submucosa y disección circunferencial de la mucosa y de la submucosa para tener una disección concreta.
Ahora pasamos al cáncer colorectal. Esta es una neoplasia maligna de crecimiento lento que generalmente requiere un periodo de 7 a 10 años para que un adenoma benigno experimente una transformación maligna. El cáncer de colon es un adenocarcinoma en casi el 90% de los casos y se clasifica según su grado de diferenciación, que puede ser bien, moderadamente o poco diferenciado. Se sitúa principalmente en el colon sigmoideo y en la unión recto-sigmoidea, casi que en el 35% de los casos, luego en el ciego el 15%, la unión recto-sigmoidea, el colon transverso en el 12%, el colon derecho el 10% y el colon izquierdo el 7%. En cuanto a la epidemiología, las tasas de incidencia y de mortalidad pues varían notablemente en todo el mundo. A nivel mundial es el tercer cáncer más comúnmente diagnosticado en hombres y el segundo en mujeres. Acá traemos unas infografías reportadas por el Ministerio de Salud, donde en el 2021 vemos 3.267 casos nuevos con una distribución geográfica mayor pues en la región central, Bogotá y la región pacífica. Estas son donde se concentran el mayor número de personas diagnosticadas. Listo. Entonces, ahora siguiendo con los factores de riesgo, vamos a tener que son los modificables y los no modificables. Entonces, en los modificables vamos a encontrar las dietas bajas en fibra, altas en grasas saturadas y proteína animal, especialmente el consumo elevado y prolongado de carnes rojas o procesadas. Y claramente el consumo excesivo de alcohol que se asocia a una mayor prevalencia de este cáncer colorectal. También los no modificables, pues la edad avanzada, antecedentes personales o familiares de pólipos o cáncer colorectal, que lo que describían es que los familiares de primer grado de pacientes con cáncer de colon van a tener un riesgo de cáncer 2 a 3 veces mayor, al igual que los pacientes que han sido tratados previamente por cáncer de colon. También que, pues, de los pólipos que ya hemos hablado, que entran los hereditarios, el 1% de los cánceres colorectales va a estar dado por poliposis adenomatosa familiar y el 5% por el síndrome de Lynch, de todos los casos de cáncer colorectal. También los pacientes con colitis ulcerosa crónica, estos van a tener una mayor incidencia de cáncer colorectal y su incidencia comienza a aumentar después de que la enfermedad ha pasado presente durante aproximadamente 10 años y aproximadamente el 10% desarrolla cáncer por cada década después de 10 años de actividad de la enfermedad. También quería traer como colación que el AINES lo describen como un factor protector y pues esto concuerda con estudios que muestran que algunos AINES provocan la remisión tumoral de pólipos en pacientes con poliposis adenomatosa familiar en quienes se dejó el recto en su lugar tras la colectomía. Entonces, básicamente lo que se sospecha es que este efecto actúa pues claramente como la inhibición de la enzima COX-2, pero lo que dicen es que esta está muy expresada en el 90% de los cánceres, de los carcinomas colorectales y en el 40-90% de los adenomas. Pues realmente, como sabemos, la COX-2 es necesaria para la producción de prostaglandina de E2 y esta lo que va a hacer es estimular la proliferación epitelial, especialmente después de una lesión. De hecho, también el TLR4, este reconoce el lipopolisacárido y también se encuentra sobreexpresado en los adenomas y carcinomas, y esto lo que hace es que aumente la expresión del COX-2. También tenemos que los adenomas más grandes, los mayores a 1 centímetro, que son los significativos, presentan un mayor riesgo de cáncer y deben extirparse pues, para prevenir este desarrollo siguiente. La acromegalia, describen que no está claro el mecanismo por el cual aumentan las neoplasias de colon con esta enfermedad, pero que probablemente se relacionaba con aumento de las concentraciones de la hormona de crecimiento y también con la IGF-1. Y ahora sí, seguimos con la patogenia. Entonces va a estar dada por dos vías principales y va a estar dada por anomalías genéticas y epigenéticas.
Estas vías principales vamos a tener, que es la vía APC beta-catenina, la cual es activada en la secuencia adenoma-carcinoma, que ya la voy a explicar, y la vía MSI, que esta está asociada a las anomalías del sistema MRR. Ambas vías van a implicar una acumulación gradual de múltiples mutaciones, pero ¿en qué van a diferir? En los genes que se afectan en estas vías y en los mecanismos por los cuales se producen esas mutaciones. Entonces, la secuencia clásica del adenocarcinoma esta va a estar implicada hasta en el 80% de los cánceres esporádicos y normalmente que va a incluir la mutación APC en las primeras etapas del proceso de neoplasia. Entonces, lo que necesitamos es que ambas copias de este gen APC estén funcionalmente inactivas, ya sea por mutaciones o por procesos epigenéticos para que se genere este adenoma. Entonces, ¿qué van a hacer en condiciones normales? La proteína APC lo que va a hacer es que se une a la beta-catenina y esto favorece su degradación, que es un componente de la vía de señalización WND. Entonces, cuando tenemos una pérdida de esta función de la APC, la beta-catenina lo que hace es que se acumula, se trasloque al núcleo y forme un complejo con el factor de unión al ADN y active la transcripción de genes como el MYC y la ciclina D1, que lo que hacen esto es estimular la proliferación. Entonces, también describían que el papel fundamental de la beta-catenina en esta vía se demuestra porque hay muchos cánceres de colon en los que no hay mutaciones de la APC, pero sí hay mutaciones de la beta-catenina y esto impide la degradación de la APC y esto permite que esta se acumule y active otra vez la señalización. Entonces, ¿qué va a pasar? Se acumulan mutaciones y son mutaciones activadoras como la del KRAS, que como sabemos favorece el crecimiento y nos inhibe la apoptosis. Y precisamente esta va a estar presente en menos del 10% de los adenomas menores a 1 centímetro, pero sí en el 50% de los adenomas mayores a 1 centímetro, que son los que tienen mayor riesgo de progresión a cáncer, y en el 50% de los adenocarcinomas invasivos, que más adelante ya voy a explicar cuándo lo vamos a considerar invasivo. Y pues esto lo que nos indica es que es un acontecimiento tardío en esta progresión neoplásica. Y entre otros factores que también pueden estar mutados de supresores tumorales como el SMAD2, el SMAD4, que son efectores de señalizaciones que inhiben como este crecimiento celular descontrolado, inhibición del gen supresor tumoral TP53, que está en el 70-80% de los cánceres de colon y demás. Entonces, el paciente con los defectos en los genes de reparación de errores de emparejamiento, que era el sistema MRR, que les contaba, esto que nos va a generar, que provocan una inestabilidad microsatélite. Cuando se generan, son como múltiples defectos de ADN, y esto permite la acumulación de mutaciones en numerosos genes, y si estas mutaciones afectan a los genes implicados en la supervivencia y proliferación celular, pues es lo que genera que aparezca un cáncer, que es lo que estamos viendo en las imágenes que les puse ahí, tanto para pólipos pediculados y para sésiles, como se transforman en un carcinoma a continuación por estas mutaciones. Entonces vamos a tener unos estadios del cáncer, que va a estar el estadio 0, que es el carcinoma in situ, es decir, las células cancerosas se van a encontrar todavía en la mucosa, en la capa más interna de la capa más interna de esa mucosa, en la pared del colon. Y el riesgo de que estas células se diseminen realmente es escaso. El estadio 1, pues el cáncer entonces ya ha atravesado la mucosa de la pared del colon hasta la capa muscular de la mucosa, pero sin extenderse más allá y tampoco alcanza los ganglios linfáticos. Ya el estadio 2A, el cáncer sí se ha extendido a la capa serosa, a su capa más externa, pero no existen, como invasión en los ganglios linfáticos. El 2B ya aquí se extiende a otros tejidos u órganos cercanos, pero no a los ganglios linfáticos. El 3A ya el cáncer se encuentra, todavía se encuentra en la mucosa, en su capa interna, pero se ha diseminado a la capa muscular y a 1 a 3 ganglios linfáticos cercanos. Y el 3B, pues ya se ha diseminado también a la capa serosa, a otros tejidos adyacentes y también a ganglios cercanos. Y el 3C ya aumenta la cantidad de ganglios a los que se ha diseminado. Y por último, el estadio 4 es cuando ya se extiende a otras partes del cuerpo, como sus principales metástasis por su drenaje son el hígado, de los pulmones, a través del sistema linfático o circulación sanguínea. Entonces, bueno, antes de realizar una estadificación, se debe hacer como una evaluación completa del paciente teniendo en cuenta pues la anamnesis y una exploración física. Luego, pues de confirmar el diagnóstico, se debe determinar el manejo, esto pues a través de la clasificación TNM,
que es la que tenemos en las diapositivas y es actualmente el sistema de estadificación estándar, pues utilizado en práctica clínica. Esta va a tener en cuenta la invasión tumoral, que varía desde que no se pueda evaluar el tumor primario hasta si el tumor invade o se adhiere a otros órganos. También evalúa el compromiso de los ganglios linfáticos, que también varía desde que no se puedan evaluar ganglios linfáticos regionales hasta metástasis en 7 o más ganglios linfáticos regionales. Y finalmente, puedes pasarlo. Y las metástasis a distancia, que abarca desde que no tenga metástasis a distancia hasta metástasis superficial peritoneal u a otros sitios o órganos. Entonces, actualmente, pues esa estratificación la podemos hacer por varios técnicas imagenológicas. Aquí yo les voy a explicar la que se hace la estadificación preoperatoria por TAC, que hasta la década de los 80 la estadificación de los tumores de colon se basaba sobre la clasificación de Diox, que era la que les estaba comentando anteriormente, pero esta estadificación por TAC se va a analizar en un análisis del grosor de la pared del colon, la extensión más allá de los márgenes de la pared intestinal y la presencia o ausencia de la diseminación tumoral a los ganglios linfáticos, órganos adyacentes y distantes. Y se puede medir el tamaño de un tumor de colon primario recurrente y se puede asignar el tumor a 1 o 4 estadios según los hallazgos de la TAC, que son los que les estoy mostrando en este imagen, que va desde la estadificación 1, 2, 3A, 3B, 3C y 4. Que asimismo le vamos a asociar a la estadificación TNM que ya nos estaban comentando. Y también tenemos que otra técnica se puede usar por la resonancia magnética, que esta es útil para seleccionar pacientes con cáncer de recto avanzado local que se benefician de una quimiorradioterapia neoadyuvante para guiar pues como tal ese plan de tratamiento quirúrgico y detectar como el mal pronóstico. Entonces también se va a ir en una escala de T1, T2, T3, T4, que también nos dice como en las capas que se está infiltrando y también pues si ya lo ha hecho hacia otros órganos y demás. Tenemos el ultrasonido endoluminal, este como tal pues va a traer varias ventajas, por ejemplo, que represente diversas capas de la pared del colon, que pues permita determinar la profundidad de la penetración del tumor a través de la pared. Este tumor pues se va a ver como una masa hipoecoica, que pues sus márgenes se pueden delinear y correlacionar con las capas del colon y la pared rectal. Este pues también puede ser una desventaja, ya que la inflamación y la irradiación peritumoral puede tener un patrón hipoecoico y puede dar un patrón indistinguible en el eco y también pues dado por cambios tumorales avanzados. Como vemos en la imagen, pues se van a ver como imágenes producidas por un transductor que se van a ver como anillos de diferentes ecogenicidades. Y tenemos la tomografía por emisión de positrones, que esta se utiliza para detectar tumores recurrentes, metástasis y en ocasiones tumores primarios. Esta se va a realizar con fluorodesoxiglucosa. Acá pues se encuentra una correlación entre el grado de tumor y el grado de la captación de la glucosa, ya que, por ejemplo, en tejidos tumorales es más del doble que en tejidos normales. Ahora tenemos el tratamiento quirúrgico, donde tenemos la preparación mecánica y la antibiótica del intestino. Entonces, en la mecánica
Tenemos una dieta de líquidos claros, la administración de polietilenglicol la noche anterior, un marcado del tumor, ya que muchas veces durante el diagnóstico y durante la endoscopia se realiza un tatuaje endoscópico, pues para poder realizar una localización, y la administración preoperatoria de hidratos de carbono 2 horas antes del ingreso, gabapentina, y se evalúa los receptores daropioides periféricos antes de la cirugía. También tenemos los antimicrobianos, donde se puede administrar neomicina y metronidazol vía oral. Y el día de la intervención, cefalosporinas de segunda generación intravenoso. Para el abordaje quirúrgico, entonces, la resección del cáncer de colon se puede emplear tanto en una técnica abierta como en una cirugía mínimamente invasiva. En la primera, pues tenemos la laparoscopia y robótica. Esta como tal trae varios beneficios como menor tiempo de hospitalización, menor necesidad de analgesia y menor incidencia de hilio postoperatorio. Muchas veces pues la resección laparoscópica puede ofrecer mejores resultados que la cirugía abierta. Sin embargo, pues cuando no es posible, se puede emplear una técnica abierta. Entonces hablamos de que en la cirugía abierta se puede realizar exploración abdominal como tal exhaustiva para ver el grado de afectación local, determinar posibles metástasis que estén ocultas. Se debe hacer también una exploración del hígado, de superficies peritoneales, del epiplón, del retroperitoneo y de los ovarios. Y si es posible, documentar histológicamente la presencia de lesiones metastásicas. Entonces vamos a tener como parte de ese tratamiento la linfadenectomía, que es la disección correcta de estos ganglios linfáticos que va a implicar la supresión del tumor en bloque junto con el mesenterio hasta el origen de los vasos nutricios primarios. Como tal, pues el anatomopatólogo debe poder examinar como mínimo 12 ganglios para garantizar pues es la idoneidad de la muestra ganglionar. Vamos a tener también la manipulación del tumor, que nos indicaban que conviene evitar una manipulación excesiva del tumor durante su resección. También pues que para limitar la diseminación neoplásica hay que resecar los órganos adyacentes adheridos y visiblemente afectados, como ya veíamos en las escalas anteriores y en la estadificación preoperatoria. Entonces se va a hacer una resección en bloque junto con el tumor. Y los márgenes proximales y distales de esta resección indicaban que debe ser como mínimo 5 centímetros para garantizar que se resecan la muestra de los ganglios pericólicos de riesgo. Y por último tenemos la anastomosis, que está al realizar la anastomosis colónica hay que tener muy presentes dos principios fundamentales: que los extremos intestinales anastomosados deben estar bien vascularizados y que hay que crear una anastomosis libre de tensiones. Antes de realizar la anastomosis hay que comprobar que, por ejemplo, lo que queda del intestino delgado y lo que queda del intestino grueso esté bien alineado, y esto pues es con el fin de asegurarse que no se vaya a generar ninguna hernia interna ni torsión alrededor pues, del mesenterio intestinal. Y esto pues principalmente cuando se hace por la laparoscopia. Entonces a continuación vamos a hablar de las anastomosis que se deberían realizar dependiendo de la ubicación del cáncer de colon. Entonces, hablando del cáncer de colon derecho, también pues debemos recordar que este es casi el 15% de las neoplasias colorectales primarias. En pacientes con adenocarcinoma de ciego o de colon ascendentes que no presentan cáncer colorectal hereditario, se debe optar por una hemicolectomía derecha. También pues para garantizar una linfoadenectomía pues adecuada, hay que ligar las arterias y venas iliocólicas y colónicas derecha, la rama derecha de la arteria y vena cólica media cerca a su origen. Y pues para disponer de un intestino delgado adecuadamente vascularizado, se debe realizar una anastomosis ileocólica con una resección aproximadamente de 7,5 a 10 centímetros de intestino delgado distal en continuidad con el colon derecho.
Sí, dale, pásala. Tenemos el cáncer de colon transverso, que representa casi el 8% de las neoplasias. El tratamiento pues será con hemicolectomía derecha ampliada con ligadura de los vasos ileocólicos, cólicos derechos y cólicos medios. Se extirpa el ciego, el colon ascendente, la flexura hepática, el transverso, las flexuras esplénicas y se anastomosa el ilion al colon descendente. Y pues la irrigación del colon depende de la rama ascendente de la arteria cólica izquierda. También tenemos el cáncer de colon izquierdo, que es menos frecuente, casi que el 5% de las neoplasias. Y pues para las neoplasias de colon descendente se debe emplear una hemicolidectomía izquierda con sección de la arteria cólica izquierda, conservación de la rama izquierda de la arteria cólica media y anastomosis del colon transverso distal con el sigmoides tras una movilización de la flexura esplénica. Listo, entonces ahora seguimos con cáncer de colon sigmoides. Pues los tumores del colon sigmoide van a ser los más frecuentes, como se dieron cuenta a lo largo de la exposición, y para resecarlos vamos a optar es por una colectomía sigmoide anterior, que comprende la sección de la arteria y la vena mesentérica inferior y la anastomosis del colon descendente con el recto superior. Entonces, se veía que los tumores grandes y voluminosos pues, que se generan en el sigmoides generalmente se iban a localizar por encima de la reflexión perineal. Pero cuando se evidencian a nivel del estrecho pélvico, por ejemplo, en una resonancia, representan un problema muy especial porque estos pueden invadir la vejiga y formar una fístula colon-vesical. Y posterolateralmente también lidian con estructuras importantes, por ejemplo, como los uréteres, los nervios hipogástricos, los vasos ilíacos. Entonces, realmente es muy importante como generar una planificación preoperatoria basada en los estudios de imagen, como ya se los comentábamos, que era por TAC, resonancia. Y en casos pues que son muy cuidadosamente seleccionados, que se pueda seleccionar la quimioterapia preoperatoria, que está lo que puede permitir es reducir ese estadio tumoral para facilitar cómo generar esos márgenes de resección negativos y preservar esas estructuras que sí son viables. Y en situaciones especiales vamos a tener los pólipos malignos, que gracias al criado colonoscópico ahora es mucho más frecuente evidenciar estos pólipos malignos, y sucede principalmente en casos, por ejemplo, cuando se reseca por vía endoscópica un pólipo que inicialmente se cree que es benigno, pero que después se le hace un estudio histopatológico y se comprueba que realmente tiene un foco de adenocarcinoma invasivo, y su riesgo de metástasis va a estar dado por unas características que van a ser la invasión profunda de la submucosa, un grado de tumoral elevado, la poca diferenciación y la presencia de invasión perineural o linfovascular. Entonces, lo que les muestro acá es, por ejemplo, para pólipos pediculados, que es la imagen, es la profundidad de invasión de un pólipo maligno, y esta es de la escala de Haggett, que dice que el riesgo de las lesiones grado 1, 2 o 3 hagan metástasis en ganglios linfáticos va a ser inferior al 1%. Cuando, por ejemplo, pues no se tienen ninguno de los otros como factores que ya les mencionaba. Y cuando se tiene, bueno, y ahí hacemos una resección endoscópica con márgenes limpios de 2 milímetros. Y cuando sí tenemos pólipos malignos de grado 4 de Haggett, hay que pasar por una resección oncológica complementaria, porque indica que el grado de riesgo de metástasis a ganglios linfáticos es más o menos del 30%. Y en la escala B, lo mismo, pero para pólipos sésiles. Entonces lo clasifican en SM1, SM2 y SM3. Y decía que para SM1 y SM2 era una resección endoscópica, precisamente también por su bajo riesgo como de metástasis, y SM3 y una resección segmentaria oncológica. Y aquí lo que les quería explicar con esta imagen es por qué esos pólipos malignos, que son un adenoma en el que el foco del carcinoma infiltrado más allá de la muscular de la mucosa hacia la submucosa. Es decir, estos son los componentes de la mucosa.
Cuando ya infiltra la mucosa, la muscular de la mucosa, ahí es cuando ya podemos empezar a considerar que este va a ser invasivo. Y como tal, la explicación de un adenoma con adenocarcinoma in situ o adenocarcinoma intramural con márgenes claros, pues es curativa, pero no está claro realmente si esa pulpa endoscópica solo es una terapia adecuada para un pólipo maligno y si existen características clínicas, por ejemplo, de que estos pólipos malignos puedan presentar, por ejemplo, una lesión residual o la recurrencia posterior. Entonces, lo mismo vemos en esta imagen cuando pues no es compatible hacia la submucosa. Y por último, tenemos las complicaciones. Por ejemplo, tenemos hemorragia gastrointestinal, generalmente pues de vías bajas. Esta semiológicamente se pueden ver como melenas, hematoquesia, anemia, que pues puede variar según el tiempo de evolución en microcítica o normocítica, y rara vez como un sangrado rectal masivo. También puede dar obstrucción intestinal, con una obstrucción de alto grado al flujo retrógrado de bario, una invaginación colocólica o isquemia de la mucosa al formar úlceras de colitis. Y otras pueden ser perforación del colon, absceso pericólico o fístulas en órganos adyacentes. Y por último, algo que nos falta hablar fue la quimioterapia, que cuando está indicada en el cáncer de colon, que a diferencia del cáncer de recto, casi siempre está indicada y pues se evidencia si en, por ejemplo, cáncer de recto superior se hace solo tratamiento quirúrgico, inferior que solo se le da quimioterapia o quimiorradioterapia realmente, y la discusión que se tiene en tumores del recto medio, que es lo que se tiene con la discusión de la terapia watch and wait. Pero entonces la quimioterapia se ve como necesaria tras la resección de una neoplasia de colon, generalmente cuando el cáncer de colon está en estadio 3, ya que pues este tratamiento va a poder permitir que se reduzca esas residuos tumorales más o menos en un 30% y una mortalidad en un 20%. Y listo, esta es nuestra bibliografía. Listo, muy bien, muchas gracias por la charla. Hoy nuestro invitado es el doctor Luis Eduardo Martínez, él es cirujano general y coloproctólogo de la FUCS. Entonces le vamos a dar la palabra al doctor para que nos dé su retroalimentación. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y al doctor Luis Fernando Vélez. Es mi amigo de toda la vida, mi compañero de residencia y es más, es mi padrino hasta de matrimonio. Bueno, con respecto a la presentación, lo primero es una presentación muy completa. Casi resumieron mis 2 años de fellow en esta presentación, con unos detalles académicos muy claros, unos detalles con respecto a la parte molecular muy claros, muy importantes. Bueno, varias cosas, quiero empezar con la parte de qué es lo que realmente estamos haciendo ahorita para la detección temprana del cáncer de colon. La recomendación actual del Colegio Americano de Gastroenterología y del Colegio Americano de Cirugía de Cirujanos Colorectales es que la colonoscopia que antes se ofertaba después en todas las personas mayores de 50 años, actualmente bajó la edad a 45 años. Sin embargo, en Colombia este tema es un poco difícil de tratar. Ya lo expresaron, que la oportunidad de colonoscopia no es tan fácil, principalmente por 2 motivos. Uno es un motivo legal, que la ley colombiana, la ley de promoción y prevención, pone como obligatorio el uso del guayaco como estudio de tamizaje para cáncer de colon, que pues como ustedes lo nombraron, pues tiene una sensibilidad, una especificidad que no son las mejores. Y una vez este estudio es positivo, sí llegan a colonoscopia.
Esto hace que, o por qué se empezó a identificar esto, o la disminución de la edad para la región de colonoscopia como tamizaje, colonoscopia total, no rectosigmoidoscopia, colonoscopia total, se dio principalmente por el aumento en la incidencia y la prevalencia en pacientes menores menores de 50 años con tumores en estadio avanzado, tumores en estadio 3 y estadio 4, y tumores con estadios tumorales, o sea, cuando se refieren al TNM, a la T, que es el volumen tumoral, en T3 y T4, principalmente T4, que son tumores que ya son de volúmenes muy grandes y que tienen compromiso de órganos vecinos. Entonces, esto hizo que se empezara o pues la propuesta actual es de disminuir la edad. Como les dije, sin embargo, en Colombia es muy difícil que se lleve a todos los pacientes mayores de 45 años a colonoscopias de tamizaje. Que nos hemos dado cuenta en muchos pacientes que digamos, en la consulta de coloproctología, muchos pacientes llegan por enfermedad perianal, y lo que estamos haciendo es enviar todos a colonoscopia, mayores de 45 años, y hemos encontrado tumores tempranos que les hemos podido dar un tratamiento temprano, muchas veces endoscópico y muchas veces resectivo quirúrgico con una curación completa con estadios muy tempranos de la enfermedad. Entonces sí es un punto a tener en cuenta. Lo segundo, no sé, y quisiera como preguntarles a todos qué opinan con respecto al consumo de carnes rojas como factor de riesgo para cáncer de colon. ¿Por qué creen que existe esta recomendación actualmente para las carnes rojas? Doctor, pues es que si no estoy mal, la carne cuando ya está cocinada y demás, y nosotros la consumimos, tiene un componente, es que si no estoy seguro, como de carbono, que, o sea, con el paso del tiempo, se vuelve cancerígeno. Entonces está asociado que entre más uno consume pues, carne roja, más factor de riesgo tiene uno en general como para cáncer. Bueno, esa es una discusión muy compleja. El consumo de carnes rojas ha existido en la humanidad por milenios. Si se dan cuenta, el consumo, pues siempre ha sido, el ser humano siempre está diseñado para el consumo de carnes rojas, tanto así que por la evolución del ser humano, si no es por las carnes rojas, no hubiéramos llegado al estado de evolución que tenemos actualmente los seres humanos. ¿Qué es lo que pasa con respecto a las carnes rojas? Principalmente, uno de los puntos principales es el consumo de ultraprocesados. Los ultraprocesados tienen o carnes ultraprocesadas y embutidos industriales, que es importante hacer esa aclaración. Son productos comerciales que tienen un proceso químico demasiado elevado, con presencia de nitritos y nitratos que alteran completamente el ADN y el ADN de la mucosa, y es lo que produce esas alteraciones que pueden llegar a cáncer. Hay una discusión con respecto al origen de la carne. En algunos lugares, pues la producción de carne es una producción pues, de estos animales, es una producción industrializada donde los alteran genéticamente y sus alimentos son alterados genéticamente, lo cual altera de por sí el componente nutricional de este tipo de proteína. Por lo general eso pasa en Estados Unidos, en alguna Europa, donde la producción es industrializada. En muchos de los países de Sudamérica tenemos una alimentación de los animales todavía de pastoreo. Entonces,
y la modificación genética no es tan fuerte porque es una modificación demasiado costosa. Esto hace que estas modificaciones estén más relacionadas con eso. Ahora, esto es una opinión personal y es algo que yo estudio por aparte. La carne roja es importante para el desarrollo neuromuscular de los seres humanos. Simplemente hay que saber qué tipo de carne en qué momento. Y obviamente evitar por completo los embutidos industrializados y verificar bien el tipo de componentes que pueden tener. Bueno, con respecto al tratamiento de los pólipos, doctor Vélez. Hola Luchito, muchachos, ¿cómo están? Sí, los había escuchado desde el principio, pero cuando saludaste al principio quería que ellos te explicaran cómo era la dinámica, entonces por eso no metí la cucharada ahí. No, Miren, ¿qué más Luchito? ¿Todo bien? bien, me cogieron, estaba saliendo de cirugía justo cuando empezó la reunión. Venga, yo quiero decir un puntico ahí sobre eso que están hablando y me parece importante que para una charla posterior de pronto hablemos algo de temas nutricionales o de alguna cosa, pero lo que está diciendo el doctor Martínez es totalmente cierto. El problema son las carnes procesadas, el problema no es en sí la carne. Nuestra carne en países como el nuestro todavía es una carne muy limpia, muy sana, muy, como dice él, muy de pastoreo, muy que no tiene tanto, ni tanto químico, ni tanta variación genética en todo el proceso. Todavía tenemos una buena cantidad de animales criollos y de base criolla en nuestra genética que nos permite pues tener una carne diferente. Lo otro que de pronto ustedes estaban diciendo es que, claro, cuando tú te comes una carne y te comes una chancleta ya que la has asado 3 horas y que ya está totalmente carbonizada y que ya no es carne, sino que estás comiendo es como una suela de zapato, probablemente ahí sí va a haber productos de esa combustión y de haberse quemado la carne, como cuando uno se come un cigarrillo, que va a haber unos radicales libres y que va a haber algunos bencenos y que va a haber algunas otras cosas diferentes en ese proceso. Pero pues la carne normal y una carne normal, un lomito 3/4 o término medio, no tendría por qué producir ninguna de estas cosas. Obviamente aquí nosotros hablamos porque no somos carnívoros, pero pues bueno, que quede ahí en la mesa la discusión para que invitemos un par de personas y hablemos de temas nutricionales de pronto en una reunión posterior. Y No, Luchito, ibas a hablar de los pólipos. no, bueno, claro, o sea, con respecto a eso, el tipo de grasa animal es un tipo de grasa saturada que junto con la grasa del aceite de oliva es la grasa ideal para la reconstitución del colon. O sea, el enterocito se alimenta de aceite de oliva y de grasa animal de buena calidad. O sea, eso hay que aclarar. O sea, no es comer, tampoco ir hacia el otro lado de comer exageradamente aceite o grasas, pero por lo menos mis pacientes actualmente todos se van con orden de aceite de oliva para la restitución y mejoría de su estado intestinal, incluido no solo cáncer, sino todos los problemas funcionales asociados a la alimentación. Eso es demasiado importante. Pero como les dije, o sea, hablarán con otros médicos o cirujanos porque esto es de que les podrán decir unas cosas diferentes, pero esto es más por parte de estudio de otras cosas que leo de nutrición diferentes a la medicina tradicional, que empieza uno a darse cuenta que no todo lo que sale en los papers es completamente cierto y hay cosas que uno debe indagarse siempre. No sé, con respecto a los pólipos, bueno, es un tema demasiado complejo. Existen diferentes tipos de resecciones dependiendo las características. Actualmente las características por cronoscopio nos permiten dar una aproximación respecto al riesgo de cáncer que pueda tener o la invasión de la mucosa. Existe una clasificación que es la clasificación de Kudo, que es una clasificación de cronendoscopia para los pólipos, donde uno puede ver cambios que sean sugestivos de compromiso neoplásico
tanto así como que un paciente con un Q25 es un paciente que es quirúrgico inmediatamente porque lo que tiene es un cáncer. Entonces, ese es el nivel de avance. Actualmente hay un estudio que está corriendo en Cleveland Clinic con respecto al uso de inteligencia artificial en el manejo, en la identificación de pólipos y el riesgo de cáncer. Bueno, finalmente, pues el seguimiento de los pólipos es muy importante. Yo creo que fueron muy claros con respecto a qué hacer con respecto a cada pólipo. Ya hablando con respecto a cáncer, actualmente lo que estamos haciendo es una tipificación genética en el tumor. Todos los pacientes actualmente, por lo menos en el grupo en el cual yo me encuentro, todos los pacientes tienen tipificación genética tumoral, lo que nos permite identificar y descartar algunos síndromes genéticos, especialmente el síndrome de Lynch inicialmente, pero al mismo tiempo la presencia de estos marcadores nos permiten predecir la morbilidad del tumor, o sea, si el paciente va a tener una adecuada respuesta a quimioterapia, si va a tener va a tener presencia de metástasis, si va a tener una adecuada respuesta al manejo quirúrgico. En algunos casos, por ejemplo, en tumores derechos, pues podemos definir que ahorita hay también un par de estudios que están corriendo sobre el uso de una ayudancia dependiendo de las características genéticas del tumor. Puede el paciente en ayudancia a 3 o 4 ciclos y luego ser llevado a cirugía, o pacientes que definitivamente deberían cirugía inmediatamente. El comportamiento biológico del tumor es diferente dependiendo del segmento. Si son tumores derechos, tumores de colon transverso, izquierdos, izquierdo me refiero a descendente y sigmoide, y el recto. Todos tienen comportamientos biológicos diferentes y pues es una invitación a que tratamos de revisar esto. Con respecto al estudio, todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon deben tener un estudio tomográfico contrastado de tórax y abdomen. El recto tiene un estudio claro que es con resonancia magnética. Endosonografía, hay muchas discusiones en el momento, pero se está reservando, dependiendo las características que se realicen, técnicas del estudio de resonancia, se pide la endosonografía para hacer una diferenciación entre T1 y T2, o sea, el compromiso de la muscular de la mucosa o no. Sin embargo, las resonancias actuales nos permiten estadificar los tumores de recto y dar un pronóstico de los mismos. Y con esto los pacientes pues, se llevan, la mayoría de los casos, a neoadyuvancia, que es quimioterapia y radioterapia. Y actualmente una estrategia diferente que es dar el manejo quimioterapéutico ayudante a hacer el manejo hacerlo prequirúrgico, algo que se llama terapia no ayudante total. La terapia no ayudante total en recto busca dos cosas. La primera es tratar de hacer un control sistémico de la enfermedad, ver, esto disminuye el número de metástasis a distancia, y la radioterapia lo que busca es lograr un objetivo quirúrgico que es el margen circunferencial radial, que al recto estar en la pelvis es resecar completamente el mesorrecto y tener un mesorrecto libre de tumor. Entonces ese es el objetivo uno de los objetivos de la radioterapia. Y antes de ser llevado a cirugía, el paciente tiene la quimioterapia que le dábamos en su posoperatorio, en el esquema tradicional. Ahora la damos antes, porque hemos visto que tiene un resultado nuevo, nuevo para las guías del NCCN. Sin embargo, en Brasil es algo que se hace continuamente,
que es la estrategia de Wash and Wait. ¿Eso qué quiere decir? Que estos pacientes que fueron llevados a TNT tuvieron una respuesta clínica completa que se define como ausencia de tumor al tacto rectal, ausencia de tumor en la colonoscopia y ausencia de tumor en la resonancia. Entonces se preservó el órgano, o sea, el recto, y los pacientes no fueron llevados a cirugía. Y se llevaron a seguimiento durante los siguientes 5 años. Los que no llevaron este objetivo fueron llevados a cirugía con una supervivencia a 5 años muy buena. Y es claro también que este tipo de tumores o todos los tumores de colon tienen un riesgo que es los tumores T4B, que son tumores con adherencias a órganos vecinos e infiltración de órganos vecinos, que es un reto quirúrgico muy, muy importante. Sin embargo, también esos pacientes que los estamos llevando en ayudancia, con quimioterapia y en algunos casos radioterapia para intentar liberar estos órganos y tener una preservación de órganos un poco mejor. Con respecto a la técnica quirúrgica, actualmente pues, hay varios objetivos. Uno es lograr, que es el objetivo más claro o que tienen en cuenta los oncólogos, que es el número, la cosecha ganglionar, que el número mágico sigue siendo 12. Sin embargo, actualmente preferimos usar dos conceptos claves. Uno que es la ligadura alta del vaso nutricio, que en el caso de ser derechos, son los vasos ileocólicos. El izquierdo, el izquierdo y el recto son la mesentérica inferior. Y un plano que se llama la decisión mesocólica o mesorrectal completa, que es aprovechar el plano embriológico para hacer la resección completa del meso, que es lo que actualmente nos ha mostrado como mayor supervivencia de los pacientes. No sé si tienen preguntas o alguna duda, que digo, es un tema demasiado largo. Resumieron de una manera yo tengo una fantástica. pregunta. Señor. Venga, Sugar Baker en cáncer de colon. No hay estudios claros actualmente. Obviamente, ya, o sea, es muy claro en el tumor mucinoso del apéndice, en adenocarcinoma mucinoso del apéndice. En colon y en recto está en Sugar en índices de carcinomatosis peritoneal entre 7 y 11. Menos de 7, la resección es quirúrgica completamente. Mayor de 11 no tiene ninguna ventaja. Y es lo que usted se lo puede encontrar. O sea, puede entrar en la urgencia, entra por la paroscopia y ve un tumor de colon y ve carcinomatosis. Nada, derívelo y mándelo a un cirujano que pueda manejarle toda la enfermedad de una vez. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Luis Eduardo, por su intervención, por aceptar la invitación. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta o damos ya por cerrada la sesión. Doctor, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, Pues, aunque los pioneros del Watch and Wait son en Brasil, que no recuerdo bien el nombre como tal del estudio, pero ¿se podría llegar a hacer acá en Colombia o habría un problema ético por el hecho de que no hayan tantos artículos en el que se esté discutiendo esta terapia? no, la líder mundial de Watch and Wait se llama Adelita Bragama, en Brasil, todavía Sí. vive. Ella tiene un protocolo muy claro con respecto a esto. La guía actual del NCCN incluye Watch and Wait.
y actualmente las personas que manejamos recto, actualmente buscamos esta terapia. Ya los oncólogos son claros en esto. La respuesta, digamos, los estudios actuales de TNT mostraron una respuesta aproximadamente del 50 al 60% de respuestas clínicas completas. Y actualmente lo que estamos buscando son todos los pacientes de tumores de recto distal y recto medio, los enviamos a TNT con algo que se llama consolidación. Entonces la quimioterapia se puede dividir en inducción y consolidación. Inducción es previo a la radioterapia y consolidación es posterior o concomitante con la radioterapia. Y han tenido muy buenos resultados y nosotros tenemos pacientes en Wash and Wait actualmente. Todos los grupos de cáncer de recto en Colombia tenemos pacientes ya con Wash and Wait. Ok, doctor, muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, parece que no. Entonces, pues ya con esto damos por finalizada la sesión. Muchas gracias nuevamente, doctor Luis Eduardo, por aceptar la invitación. Esperamos tenerlo con nosotros más adelante en futuras charlas. Doctor Vélez, también muchas gracias por su participación. También esperamos pues que nos siga acompañando en todo este proceso. Y muchas gracias a todos los asistentes pues por acompañarnos y estar aquí con nosotros esta noche. Ya con esto damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a Lina y a María Angélica. Muy buena presentación y felicitaciones por su grupo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Hasta Vale. luego. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Luego, gracias.